Hola, hola, muy buenas noches, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a esta plataforma. Esta es la Escuela Bíblica sobre la Oración. Somos el Centro Bíblico Jesucristo, Amor y Verdad. Y les damos una cordial bienvenida a todos los que se están conectando en esta noche. Vamos a comenzar en esta noche con una oración, como siempre, para que sea el Espíritu Santo quien me dirija. Padre Celestial, te exaltamos y bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que me das en la noche de hoy de impartir estas clases, Señor. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos a nuestras vidas, preparando cada corazón para recibir lo que tú nos tienes, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, y que tu palabra sea puesta por obra, para que así, Señor, podamos ver tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Bien, mis amados, la semana pasada tuvimos una segunda parte sobre el tema la intercesión, que fue nuestro cuarto tipo de oración para enriquecer nuestro diálogo con nuestro Padre Celestial. Hemos hablado con ejemplos bíblicos de hombres y mujeres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que se pusieron en la brecha, o sea, en el lugar de la persona necesitada, y de cómo Dios le dio respuesta a sus oraciones. También hablamos de que la iglesia está llamada a interceder por otros, a no ser egoístas, a no orar por nuestras peticiones nada más, sino que debemos extender la misericordia e interceder por otras personas. La semana pasada también hablamos que nadie da lo que no tiene, que primero debemos apartar un tiempo con nuestro Padre. Cada día debemos apartar ese tiempo, hacer nuestro devocional, como le llamamos, a solas con Él, que debemos vaciarnos de nosotros y llenarnos del Espíritu Santo, y así ver los milagros ocurrir, tal como Jesús lo hacía por el poder del Espíritu Santo, quien es el que hace la obra. Y lo más importante aún es que la verdadera razón de la intercesión es el amor. Amamos porque Él nos amó primero. Por eso nos ponemos en el lugar del otro e intercedemos, porque ¿qué es lo que nos dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hoy vamos a entrar a nuestro quinto tipo de oración para enriquecer nuestro diálogo con nuestro Padre Celestial. Y esta es la oración de fe. Un tema muy importante porque de ahí viene todo, mis amados, de la fe que nosotros tengamos. Nuestro segundo punto es la oración. ¿Qué es una oración gramaticalmente hablando? Es un conjunto de palabras ordenadas que posee sentido completo, autonomía sintáctica y un verbo en forma personal, y su estructura básica se divide en sujeto y predicado. Ahora bien, para hablar de la oración de fe, necesitamos recordar qué es la oración. Que dicho sea de paso, les recomiendo que entren a esta plataforma y busquen bajo el tema Desglosando el Padre Nuestro, la clase número 1, la cual trata de lo que no es la oración. Les recomiendo que lo escuchen si no lo han escuchado, para que es algo muy importante para nosotros saber cómo no dirigirnos a nuestro Dios, para que nuestras oraciones sean oídas. Oración. ¿Qué es la oración? La oración es una relación íntima e individual con nuestro Padre. Es un tiempo para que entremos en la presencia de nuestro Padre.
el creador y soberano del universo. Es acercarme a Él con humildad y reverencia y plena confianza en Él. El punto número 3 es la fe. ¿Qué es la fe y de dónde proviene? En la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, la describe: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La Reina Valera lo describe: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, yo creo lo que mis ojos físicos no pueden ver, pero estoy convencida de que lo veré. ¿Y por qué yo estoy tan convencida de que va a ser así? ¿De dónde viene esa fe? En Romanos 10:17, la Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo que haber alguien que habló la experiencia que tuvo con Dios. Y yo le creo, pero yo no me voy a quedar ahí, sino que yo voy a indagar, yo voy a ir a la iglesia, busco escuchar otros testimonios, busco la Biblia acerca de las experiencias que tuvieron personajes bíblicos. Y todo esto me genera fe. Por eso en Romanos 10:14 la Biblia dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y en Hechos 8:26 al 39 hay un ejemplo perfecto que avala esto que estamos hablando. Y nos dice la palabra: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, siguió gozoso su camino. Gloria a Dios.
Podemos decir entonces que la fe es un ciclo en donde, número uno, alguien me habló la palabra o su experiencia con Dios. Dos, yo oigo la palabra y la creo y esto me inquieta a ir por más. Ir a la iglesia, escuchar otros testimonios y esto me genera fe. Pero hay algo que debo decirles. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y esto lo podemos ver en el ejemplo del endemoniado de Gadara cuando se presentó a Jesús. Cómo este hombre le dice a Jesús, ¿por qué vienes a molestarme antes de tiempo? Entonces le dijo, yo sé que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Se lo estoy parafraseando. Esta historia corrobora o más bien avala esto que estamos diciendo de que los demonios creen y tiemblan. Hasta aquí nosotros estamos igual que los demonios. Pero el punto número 3, la diferencia la hace el punto número 3, que es cuando nosotros confiamos y nos rendimos a Dios y hacemos su voluntad. Eso no lo hacen los demonios. Este ciclo de la fe, a medida en que yo sigo escudriñando la palabra, mi fe va aumentando. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Punto número 4. Dios nos dejó una gran nube de testigos. Pero lo más importante, mis amados, de todo esto es que Dios inspiró a hombres, a muchos hombres, y mujeres también, a que escribieran en este libro sagrado llamado Biblia sus experiencias de fe para aumentar la nuestra. Vayamos a el libro de Hebreos, capítulo 11. Que aquí podemos ver un gran número de héroes a los cuales el Señor puso su sello de haber sido hombres y mujeres de fe. Vayamos a Hebreos. Hebreos 11. Y nos dice, voy a leer algunos versículos porque la verdad que es largo. Yo espero que ustedes tengan un cuaderno, la Biblia y un bolígrafo para que anoten las citas, porque vamos a estar mencionando varias citas hoy. Vamos a comenzar con Abel. Por la fe, en el 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ustedes pueden buscar ese llamado de Abraham en Génesis capítulo 12, del 1 al 3, y ahí claramente dice que él fue llamado, Dios no le dijo a dónde ir, y él le obedeció. El 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios es fiel, mis amados. Por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto, o sea, de Abraham, porque estaba bien viejo,
Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Sigamos. En el 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas y vituperio de Cristo, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, el pueblo de Dios, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y bueno, por ahí sigue diciendo de que el tiempo no alcanzaría para mencionar tantos hombres de Dios que por la fe hicieron tantas cosas, lograron tantas cosas. Cerraron bocas de leones, hicieron justicia, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero además, tenemos el ejemplo de Josué, hombre de gran fe, quien habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y quien dijo en presencia de los israelitas. Vamos a buscar a Josué 10, del 12 al 14. Josué, se me extravió, siempre se me extravía una cita. Josué, por aquí está. Josué 10, del 12 al 14. Sol, dijo Josué, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, a la voz de Josué, porque Jehová peleaba por Israel. Gloria a Dios. Un hombre que se paró en la brecha. Además, ¿qué decir del profeta Elías, quien era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Pero yo quiero que vayamos a Primera de Reyes 18:26, porque aquí está la historia de cómo fue que Elías hizo. En Elías 18, vamos a comenzar desde el 26. Elías mandó a los de Baal, a los profetas de Baal, los mandó a que prepararan
un buey y también él iba a preparar uno y partirlo. Y bueno, dio instrucciones, pero para no detenerme ahí, vamos al verso 26, donde comienza la acción. Dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. No había voz ni nada, porque los ídolos, los dioses falsos, no tienen ni oídos, ni tienen boca, no tienen nada. Ellos son muertos, están muertos. Entonces, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, oigan cómo se burlaba. Él les mandaba a que gritaran en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Él burlándose. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos, se cortaban, y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, háganlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo. Oigan esto, para que el pueblo conociera, porque Elías conocía a Dios. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Un solo hombre contra 450 hombres de Baal. Y Dios le dio la victoria. Aleluya. ¿No es esto maravilloso, mis amados? Ahora vayamos al punto número 5. Nuestra fe será probada y solo
con la obediencia será aprobada. El ejemplo perfecto que avala este punto está en Génesis 1 al 18. En Génesis 22 del 1 al 18, para que la anoten. Pero vamos a ver cómo lo acortamos porque el tiempo se me va a alargar mucho. Bueno, a Abraham, Dios le llamó y le pidió que le entregara a su hijo al que él amaba en sacrificio, que lo entregara en sacrificio. Y él se levantó de mañana y bueno, fue con su criado y llevaron la leña, llevaron todos los preparativos para hacer el sacrificio. En el verso 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Esto es fe, mis amados. Esto es fe. Él dijo, y volveremos. Él sabía el llamado que Dios le había hecho de sacrificar a su hijo. Pero dice, y el muchacho, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. No dice, yo volveré. No, que volvería con Isaac. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Eso también es fe. Iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios proveyó el sacrificio y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová está provisto. Y el verso 16 dice, y dijo el ángel de Jehová, por mí mismo he jurado, dice Jehová, pero por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En su simiente serán benditas. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Estamos llamados, mis amados, a ser obedientes. Si nosotros decimos que tenemos fe, pero no obedecemos a Dios, vana es nuestra fe. Así, mis amados hermanos, amigo que me escucha, nuestra fe va a ser probada como el oro, como nos dice la palabra en primera de Pedro 1:7. Vamos a leer desde el 6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Esta prueba demostrarán que su fe es auténtica.
está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios y somos probados, entonces el Señor siempre se glorifica. Vamos al punto número 6. La fe sin obras es muerta. Vayamos a Santiago 2:14. Santiago 2:14, que nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dais cosas que son necesarias para el cuerpo, si no le dan las cosas necesarias, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En el 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras de Abraham y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Debemos, mis amados, ser generosos con los que tienen necesidad. Esto es muy importante. Ojo con esto. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Y aquí hago una aclaración. La Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se jacte. Eso está en Efesios capítulo 2 del 8 al 9. Esto no quiere decir que se van a eliminar las obras, que las obras se eliminan, sino que vas a hacer las obras, pero como un resultado de agradecimiento de ese regalo de salvación que Cristo hizo por nosotros, cuando murió por nosotros. Amén. Vayamos entonces ahora al punto número 5. Al punto número 7. Ya dijimos el 5. La oración tiene poder si oramos con fe. La oración tiene poder si nosotros oramos con fe. En Santiago 5:13, del 5 al 16, vamos a leer, nos dice, y la vamos a leer de la NTV mejor, que está un poco más, me gusta un poco más. ¿Algunos de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros
para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Así es, mis amados. Tiene resultados maravillosos cuando nosotros oramos con fe, creyendo en aquel que ha hablado en la Biblia. En Dios. Dios es fiel. Él es fiel a sus promesas. Solo basta que pidamos con fe, creyendo en aquel que nos ha dado las promesas, sabiendo que Él es fiel para cumplirlo. Él es inmutable, nunca cambia. Y si lo hizo antes con otros, también lo hará otra vez con nosotros. El Señor dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En esta noche, yo te animo a que en tu tiempo de intimidad con nuestro Padre, leas una porción cada día de la palabra y medites en ella, rumiándola como hacen las vacas que después que comen se quedan masticando y masticando y masticando. Asimismo, el Señor nos manda a rumiar la palabra. Eso se llama meditar la palabra de Dios. Entonces, es que nuestra fe va a aumentar. ¿Por qué? Nuestra fe va a aumentar porque así vamos creciendo, o mejor dicho, vamos conociendo a Dios más profundamente y cuán confiable es creer en su palabra. Y por último, comparte la palabra de Dios con otros, comparte tus experiencias, porque Dios ama a todos los hombres y no quiere que ninguno se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Y tú y yo somos privilegiados en llevar las buenas nuevas acerca del reino de Dios. El Señor nos escogió a nosotros para que las demás personas puedan creer, aquellos que no han conocido a Cristo Jesús, puedan conocerlo a través de nuestro testimonio, a través de las buenas nuevas que nosotros le llevemos a ellos. Recuerda siempre las palabras de Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esos somos nosotros, mis amados, los que tenemos que hacerlo. Tenemos que estar claros en esto. Y en este último tiempo, nosotros debemos no perder ni un minuto. Debemos aprovechar el tiempo porque los días, como dice la Biblia, son malos. Debemos aprovechar el tiempo y llevarle la palabra. Si vas al supermercado, allí tú puedes darle tratado a la gente, tratados de la palabra de Dios a la gente, a gente que tú te encuentres, donde quiera que tú vayas, en la tienda, donde quiera que tú te muevas. Que la palabra de Dios se propague a través de ti, porque a ti te eligió Dios para llevarla y a mí también. Así es que, mis amados, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, mi Dios eterno, porque tú nos has llamado a llevar el evangelio a toda criatura, Señor. Ellos no van a conocerla si nosotros no se la llevamos. Y como tú dices en tu palabra, que si nosotros no lo hacemos, las piedras lo harán, Señor. Y eso sería una vergüenza para nosotros, que las piedras sean las que tengan que hablar. Oh Dios amado, te pedimos que tú, Señor, a cada uno de los que ha escuchado este mensaje, esta
esta enseñanza, mi Dios, puedan hacer un cambio en sus vidas, puedan comenzar a llenarse de ti para que puedan llevarles a los demás, estén llenos de tu Santo Espíritu y puedan llevarles, Señor, de la lectura que hacen cada día, Señor, de lo que aprenden y ponen por obra, llevarle a otros, Señor, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, de los amigos que nos visitan en esta noche. Ayúdalos, Señor, en sus debilidades. Ayúdalos, Señor, a que pongan, que ejerciten su fe, Señor. Que crean en lo que tú dices en tu palabra, porque tal cual tú lo dices, así será. Porque tú eres fiel, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Si este estudio te bendijo en esta noche, yo te voy a pedir que le des like, pero no tan solo que le des like. Deja tus comentarios, qué te pareció, en qué, si tienes algún testimonio, lo puedes escribir ahí para que otros puedan ver tu testimonio, porque tu testimonio de eso precisamente es que hemos hablado en esta noche, de nuestro testimonio. Tu testimonio puede alcanzar muchos a través de estas redes. Y también te voy a pedir que lo compartas con otros, que yo sé que están necesitados de escuchar esta palabra. Y si tienes alguna petición de oración, aquí estamos para interceder por ti. Déjanos tu petición y con gusto vamos a estar intercediendo por ti y esa necesidad que estás necesitando, valga la redundancia. Si tú no tienes Biblia, por favor déjanoslo saber en los comentarios o comunícate con nosotros por medio de este canal y te haremos llegar una, porque nosotros lo que queremos es que los ojos de las personas sean abiertos y compartir ese gran regalo que el Señor nos ha entregado. El domingo tendremos nuestra acostumbrada enseñanza con nuestra hermana Liliana, así es que te pedimos que lo busques en este canal. Y también quería decirles que la enseñanza que estamos llevando los domingos es desglosando el libro de Juan, y está importantísimo, especialmente para aquellas personas que no han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Ahí están todos los videos, todos los audios, lo pueden escuchar. Y son prédicas que están bien claras y con la palabra. Es muy importante que lo hagan. Y ya, sin más que decir por esta noche, nos vemos el próximo martes a la misma hora. Que el Señor me los bendiga y los guarde. En el nombre poderoso de Jesús. Bye.